Bien, ya estamos una vez más en estos foros de conversaciones de actualidad organizado por el Partido por la Dignidad en alianza con Canal País. Hoy en un encuentro muy especial, donde tenemos a dos grandes invitados, donde vamos a conversar algo que es muy trascendente, especialmente para estos días, aunque siempre es trascendente. Y ya lo van a saber, ya van a saber por qué. ¿Por qué? Porque me encuentro hoy junto a Miguel Lohner Stiman, uno de los más destacados arquitectos del país, si no el más importante, por una trayectoria llena de hitos que han aportado de una manera relevante en la historia de nuestro país. Miguel, de hecho, es quien desde la gestión en su cargo de director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el gobierno de la Unidad Popular, la denominada CORMU, coordinó la construcción del edificio de la UNTAD, que hoy alberga el Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue detenido durante la dictadura, enviado a la isla Dawson, participó en el desarrollo de importantes proyectos sociales, incluso como estudiante de arquitectura, también de movimientos poblacionales y tomas de terreno, inclusive. A fines de la década del 50, el trazado de la población La Victoria, por ejemplo, en 1957, Santa Adriana, Santa Olga, gestor en el movimiento de los sin casa y uno de los emblemáticos por la lucha por su conservación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por ejemplo, también de la Villa San Luis de las Condes, donde hay hoy día una lucha importante por mantener vivo ese monumento. Durante la dictadura y tras su detención fue exiliado de Dinamarca, además siempre muy conectado con la actualidad, con artículos y libros y literatura que siempre nos ha entregado desde la opinión de uno de los grandes de la arquitectura nacional. Y como si fuera un reconocimiento menos importante, pero resulta que uno de los próximos en el tiempo, hace poco tiempo, el año pasado nomás, Premio Nacional de Arquitectura, en año 2019, justo un año además bien complicado, donde también Miguel ha tenido opinión y participación relevante durante el último denominado estallido social y los acontecimientos que hasta hoy nos siguen persistentemente ocupando la agenda en nuestro país. Quiero dar la bienvenida también a quien hoy no es casi como sentirme acompañado, la verdad, y con todo gusto por Pelagia Rodríguez, arquitecta de la Universidad de Chile, muralista, una destacada también en el área y con quien vamos a compartir esta oportunidad que nos da Miguel para poder conversar con él desde esta absoluta disposición para que hablemos de todo. Entonces, Pelagia, tú también puedes participar con las preguntas y les doy la bienvenida a los dos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian, porque esto es una gran oportunidad para mí, muy emocionante poder compartir un rato con Miguel, escucharlo, siempre es un gusto porque tiene tanta historia que nunca falta, digamos, el tema. Pero de todas maneras hay un temario especial que tenemos hoy día. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aunque me incomoda un poco el exceso de elogio. Merecido. Sí, está bien, pero bueno, nunca está de más decir lo importante que ha sido su trayectoria y que finalmente ha sido reconocida, pero además es muy importante para todos nosotros los arquitectos que estamos con necesidad de, digamos, de cuestionarnos hoy día el cómo se ha llevado a cabo el devenir de la ciudad de Santiago especialmente y las políticas relacionadas con el urbanismo. A propósito de que en este momento hay una alcaldesa en París que está planteando una ciudad de 15 minutos y que está diciendo que la ciudad del cuarto de hora es como la solución y el cambio de paradigma en la planificación urbana, a mí me gustaría preguntarle a usted cómo es que eso, digamos, se puede llegar a relacionar con nuestra ciudad
¿Y cuál es el camino para luchar hoy día contra la segregación urbana social que existe en la ciudad de Santiago? Quisiera partir con esa pregunta. Bueno, yo quiero añadir que la propuesta de la Ana Hidalgo fue también asumida recién por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de nuestro país. Entiendo que con el título Ciudad Saludable, pero en el fondo es lo mismo. La verdad es que estas propuestas son razonables, son justas. En general se trata de estructurar la ciudad en tal forma que cada ciudadano no tenga en lo posible que invertir más de 15 minutos para tener acceso a todos los servicios que requiere, comerciales, educacionales, de salud, de esparcimiento, etc. Como tú comprenderás, eso requiere un nivel de planificación urbana que en Chile está lejos de ocurrir. No hay ninguna posibilidad que el alcalde de Lo Espejo pueda materializar estas aspiraciones con los recursos económicos que tiene. Además, no tiene sentido hacerlo careciendo Chile. En total, la planificación física ha desaparecido en nuestro país. Santiago es una capital con 44 comunas autónomas, y si yo planifico una ciclovía en Conchalí y no calza con Recoleta, es un absurdo. De tal manera que esta es una aspiración justa, atractiva. Es cierto que responde a algunas situaciones límites que nos ha demostrado primero el estallido social en Chile y ahora la pandemia, pero para materializarla se requiere recuperar la planificación física como una disciplina fundamental en la existencia de la ciudad para el ordenamiento urbano y territorial. Es imposible soñarlo sin eso. Planificación que vea la ciudad en su conjunto y que distribuya los recursos de inversión en forma que tenga acceso toda la ciudadanía. ¿Cuál es la razón del problema fundamental que tenemos nosotros? La segregación social urbana. Hoy día, un metro cuadrado en Las Condes tenga un valor de 200 UF el metro cuadrado y que en La Pintana tenga 5 UF el metro cuadrado. ¿Hay alguna razón física, social, calidad del suelo, algo que lo justifique que no sea la del presidente Frei Montalva? Pero en el gobierno nuestro de Allende tuvo ya su expansión definitiva. Nosotros pudimos adquirir buenos suelos urbanos a niveles absolutamente razonables, donde, acuerdo a nuestra planificación, era necesario hacerlo y ponerlo a disposición de los sectores, cualquiera que fueran sus recursos económicos. Es por eso que pudimos hacer conjuntos como San Luis de las Condes, destinados a los sectores de más escasos recursos que vivían en poblaciones callampas, como se llamaban en esa época, o campamentos hoy día, en Las Condes. Las Condes era un lugar donde había un mayor número de personas viviendo en esas condiciones. Dicho sea paso, hoy día no es muy diferente. Claro que hoy día eso está escondido en la modalidad de allegados. Y también hay los campamentos. Y es muy razonable, porque Las Condes es un lugar, por el nivel de sus habitantes, que requiere servicios
que le prestan la gente que está viviendo en estas condiciones, choferes, cocineras, empleadas domésticas, jardineros, sobre todo obreros de la construcción, cuyo frente principal de trabajo sigue siendo el sector oriente de la capital. Con la especulación del suelo urbano no hay ninguna, ni la más remota posibilidad de resolver temas de vivienda en Chile en forma sensata. En ese sentido, y yendo más allá con respecto a lo que usted plantea, lo importante que es recuperar también el tema de la planificación física de la ciudad, ¿qué rol juega la participación ciudadana en la planificación urbana? ¿Cómo debería ser, digamos, el rol de los ciudadanos en una planificación que permitiera tener una mejor ciudad? ¿Qué aspectos, digamos, de la participación ciudadana a usted le gustaría, a lo mejor con un ejemplo concreto de su experiencia? Mira, es inconcebible hoy día suponer que puede haber la planificación de la ciudad sin la participación de la comunidad. Eso es imposible y tiene que ser llevado a otro nivel. Actualmente está dispuesto en los planos reguladores que tienen algunas etapas de presentación en que son públicas y se supone que están abiertas a la comunidad para recibir observaciones. Pero no son vinculantes. Pero eso, claro, no tiene ninguna importancia porque la formalidad que se cumple y después los planificadores resuelven si las aceptan o no. Muy frecuentemente las rehusan, de tal manera que igual se cumplió con la formalidad de una participación. Exacto. Yo quiero decirte, mira, la Michelle Bachelet formó este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en su último mandato. Yo fui una persona que allí participó. Y allí, después de un debate muy significativo, muy intenso, logramos aprobar lo que se llamó Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, SRDU, dependiente de los gobiernos regionales. Al fundar estos servicios, se planteó incluso en el documento que los sustenta que serían siguiendo el modelo que significó que fue la CORMO. Eso fue aprobado, entregado a la Michelle en un documento el año 2015, aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Por mucho que hubiera habido debate, porque comprenderá que los representantes de la Cámara Chilena de Construcción no vieron con simpatía un acuerdo de esta naturaleza, pero se aprobó por una gran mayoría. Segundo, cambió este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ahora, con este gobierno. Cambió prácticamente en su totalidad y volvió a ratificar la necesidad de crear estos servicios regionales. La razón del 2015 hasta ahora, que habiendo sido aprobados formalmente por gobiernos de distintos signos como estos, no se haya dado un solo paso para hacerlo. Ahí en la creación de estos servicios regionales está planteado a nivel regional, ya no solo a nivel comunal, la auténtica participación ciudadana que contribuya a la ordenación al ordenamiento territorial de todo lo que está comprendido en cada una de las regiones de nuestro país. Y eso ya es un paso muy significativo. Ahora, claro, en el gobierno nuestro, la participación fue de otra naturaleza, francamente, no se puede comparar con lo que hay hoy día, porque no hubo un solo proyecto que no fuera hecho con amplia participación de la comunidad. ¿Por qué?
Y con protagonismo, digamos, seguramente. Exactamente. Sí, claro. Que nosotros preasignamos todos los proyectos. Es decir, la Cormu proyectó un conjunto en Conchalí, otro en Cuatro Álamos en Maipú, Mapocho Bulnes en Santiago, Tupac Amaru en Recoleta, San Luis en Las Condes, con el anteproyecto en que se conocía ya la cabida, el tipo de departamentos que estaban previstos, su calidad y todo, fueron preasignados a los postulantes que había en cada uno de estos barrios, que están por lo más con un grado de organización que hoy día no tenemos, por la existencia del Comando Provincial de Pobladores, que era una organización bastante bien estructurada y con influencia en todos los sectores, y por los comités de Sin Casa que existían en cada localidad. Junto con ellos se preasignó todo. De tal manera que cuando comenzó la construcción, por ejemplo, en el Fondo San Luis, en la Villa San Luis, los pobladores de la cooperativa El Esfuerzo y el Ejemplo, que están en la Riviera de Mapocho, sabían que a ellos les correspondían los bloques 14, 15, 16, etc. Y comenzó un proceso de relación de tal naturaleza que nosotros tuvimos que, por ejemplo, adoptar el mecanismo de que todos los días domingos, en la sede de la Cormu, se colgaban los planos para que estuvieran públicos al conocimiento de los comités de pobladores. Llegaban el día domingo a la sede de la Cormu, que teníamos un pasillo muy generoso donde cabía todo, y los arquitectos a cargo de cada uno de los proyectos iban dando a conocer los avances y por supuesto con la opinión de la gente. Llegó a tal nivel que los propios dirigentes de los pobladores se hicieron, como quien dice, dueños de los proyectos. Entonces ya no eran los arquitectos de la Cormu los que los días domingos explicaban los avances de los proyectos, sino que los dirigentes de los pobladores. Un nivel de participación imposible de imaginar hoy día. Imposible, claro. Imposible, pero si hay la voluntad de hacerlo, si el Ministerio de la Vivienda fuera una institución, si realmente tuviera propósito de dar reconocimiento, no solo formal, como habla ahora de la famosa ley de integración social urbana presentada en el Parlamento, que carece de cualquier posibilidad de que se pueda llevar a cabo semejante relación entre la gente que está postulando la vivienda y quienes están haciendo los proyectos. Ninguna, porque todo lo hace la iniciativa privada a puertas cerradas. Exacto, porque en el fondo es una ley que tiene un nombre que no tiene nada que ver con el fondo. Es un nombre muy bonito y que da la impresión de una corriente nueva en que se pueda integrar la sociedad y sin embargo está al servicio del negocio, en definitiva, ¿no? Exactamente. Eso es un único objetivo, dar mayores incentivos que los que ya existen para que las empresas, grandes empresas inmobiliarias, construyan conjuntos con mayores facilidades, con mayor densidad, mayor altura, sobre la base que están considerando la posibilidad de que haya 3, 4 departamentos de la planta baja destinada a gente beneficiaria del subsidio de arriendo. Es decir, es una cosa inconcebible. Bueno, eso es, pues, de manera que la experiencia nuestra demuestra que la participación es posible. Y si fue posible el año 72, cuando yo diría el nivel general de los pobladores sin casa, bajo el punto de vista educacional, era muy inferior al actual. Sí, ahora,
con mayor razón eso se justifica porque tienen mayor capacidad de comprensión de interpretar sus propias demandas. No se les puede ignorar. ¿Por qué cuando un rico se hace su casa tiene el derecho a discutir con el arquitecto, quiero esto, lo otro, lo demás allá? Y a título de que personas menores recursos no pueden hacerlo, que prefieren que no haya un jardín infantil de tal naturaleza, sino esto otro, que prefieren darle prioridad a huertos comunitarios, por ejemplo, en vez de un parque. Por dar un ejemplo concreto. Por supuesto. Eso tiene toda legitimidad. Claro. Creo que sería importante que Miguel dijera algo de lo que piensa él respecto de ese tema, porque a mí también me parece muy valioso porque es uno de los puntos que va a estar en discusión probablemente. Bueno, tiene que ver con la pregunta siguiente. Mira, esto de participar de la plusvalía, que es un mecanismo en práctica en varios países. Sí. Yo en Chile soy escéptico porque aunque en las leyes pudiéramos dejarlo claramente establecido, la realidad nos indica que aquí la capacidad de los grandes empresarios de la construcción de eludir cualquier disposición es inmensurable. Te pongo un ejemplo. Se construyó el Costanera Center, maldito, sí, pues, que yo tengo aquí a la vista, desgraciadamente, sí, contra la opinión de los encargados del desarrollo urbano en la comuna, Germán Banen, sí, y Jaime Márquez. Jamás aceptaron ese proyecto. Claro. Pero la imposición del alcalde Cristian Lavé también con el acuerdo del presidente de la República en ejercicio entonces, Ricardo Lago, eso se materializó. Finalmente se le impusieron varias condiciones que debía cumplir con la aprobación del proyecto. Las famosas mitigaciones, como se suele llamar, pues no cumplió prácticamente ninguno. El edificio está ahí, construido. Es cierto que a raíz de este incumplimiento está inhabilitado de ocupar algunos pisos superiores, pero es un asunto que en definitiva se va a resolver. En consecuencia, yo te digo, estas disposiciones que permiten que la plusvalía de alguna manera sea recuperada para la comunidad y que funciona relativamente de forma exitosa, sobre todo en países europeos, yo soy escéptico conociendo este país con la capacidad para eludir los compromisos legales contraídos que pueda ser verdaderamente eficaz. Yo prefiero un instrumento de adquisición del suelo eficaz que realmente acabe con la plusvalía como era el que teníamos nosotros. Piensa que nosotros, la ley nos otorgó a nosotros, Cormu, la facultad de tasar las propiedades que teníamos que adquirir. Claro. Fijamos las necesidades conforme a la demanda que teníamos establecida. Es decir, no nos íbamos a la periferia, no construimos nada, la Cormu no construyó nada fuera del círculo de la circunvalación Américo Vespucio. Todo estuvo al interior. Nada de periferia. Y todo se pudo adquirir a precio absolutamente razonable, pues nosotros teníamos la facultad por ley de tasar y naturalmente no tasamos a valores especulativos. Los propietarios tenían la facultad de impugnar y recurrir a los tribunales si sentían que no habían sido remunerados como correspondía. Tribunales designaban en ese caso lo que se llamaba un comité de hombres buenos, que eran 3 peritos tasadores registrados en los tribunales de justicia,
que emitían su veredicto, y la Corte tenía la obligación de respetar el veredicto que emitiera la Comisión de Hombres Buenos, fuera cual fuera. Yeah. Pero pagaron 5 años. Yeah. Así lo estableció la ley. Con lo cual comprenderás que, salvo excepciones, todos los propietarios de terreno se avinieron a un común acuerdo. Nosotros pudimos adquirir a precios razonables todo, y la especulación con el suelo urbano se vino al suelo en todo el país. Qué maravilla. La Bata, Rian Las Condes seguía haciendo unos loteos especulativos, pero para el sector más adinerado de este país, que no tenía importancia, era un 5% del total de las ventas por terreno podían ser realizadas todavía con criterios mercantiles, pero el resto no. Claro. ¿Por qué si la especulación con el suelo urbano es el peor atentado a la ciudad? Hay ninguna posibilidad de hacer una ciudad para todos con valores especulativos, no se puede. Eso hay que atacarlo de raíz y a fondo. De raíz. De acuerdo. Y bueno, tiene que ver con ese tema de la especulación también esto de las ventas de, digamos, departamentos que son de carácter, digamos, social, sin embargo, son comprados por inversionistas y luego arrendados, digamos, a personas que nunca van a poder ser propietarias. Entonces eso profundiza aún más la especulación. Por supuesto, sí. Eso es una situación relativamente nueva en Chile, no tiene más de unos 8 años. Los fondos de inversión, que son un capítulo relativamente nuevo, es decir, unos fondos que adquieren, que construyen un edificio que es adquirido en general por las personas con recursos para someterlos al arriendo. Es decir, son edificios no concebidos para resolver una demanda habitacional. Habitacional, claro. Sino para especular. Mm. O sea, yo, el 1% de la población que es dueño de tantos recursos en Tapé, o el 10%, cualquiera se compra 10, 15 departamentos en uno de estos edificios, los somete al arriendo. Es decir, son edificios no construidos para responder a una demanda habitacional, sino para favorecer la especulación. Es un riesgo porque hay países donde esto ya se ha transformado en una burbuja y ha creado situaciones graves. El conflicto de España el 2008 tuvo ese origen. En México se está en este momento aproximando una situación análoga, porque ya hay una cantidad enorme de edificios que están vacíos, construidos hace muchísimo tiempo. Aquí no te creas que es insignificante este cuadro. Entonces, ese es un riesgo mayor. Eso tiene que prohibirse terminantemente. La construcción de la vivienda no es para que alguien haga negocios con su arriendo, es para resolver una demanda habitacional. Claro. Tremendo tema. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con, digamos, si usted nos puede decir a su juicio, ¿cuál es el mayor daño que ha sufrido la ciudad de Santiago a propósito de una mala política de desarrollo urbano? ¿Cuál es el mayor daño? Digamos, si uno pudiera mirar en el tiempo, desde el Plan Intercomunal de Santiago hasta ahora, ¿cuál sería, dejando de lado la especulación, digamos, con el suelo urbano, cuál sería el acto de planificación, la política de planificación que le ha generado más daño a la ciudad? A su juicio. En mi opinión, las autopistas urbanas concesionadas. Es decir, el daño que han hecho al espacio urbano en la creación de estas autopistas es inconmensurable. Inconmensurable. Eso es consecuencia de la cosa absurda. Este es un país donde
el automóvil tiene los valores más bajos dentro del mercado internacional. Prácticamente no tiene tributo alguno. Se venden virtualmente al mismo valor que se venden, que se los envían los fabricantes de automóviles de Japón, de donde sea, con el objeto de incentivar la adquisición del automóvil. En Chile han estado vendiendo aproximadamente 400.000 vehículos por año. Eso es una tragedia para las ciudades. Claro. Mientras se priorice el automóvil privado como medio de transporte, no hay ninguna posibilidad de resolver un mínimo los resultados. Y las consecuencias son proyectar nuevas autopistas urbanas que generan este trastorno en los barrios siderales, Claro. segmentan las ciudades, en fin, etc. Ya pasó. Obras públicas están en estos momentos esperando, como consecuencia del periodo de la post-pandemia, en que el país va a tener una situación económica bastante grave, como forma rápida de recuperar la economía, al igual como lo han hecho todos los gobiernos toda la vida. La construcción es el mecanismo, la fórmula más rápida de hacer de reactivación, claro. Y de reactivación. En primer lugar, porque no requiere proyectos o aprobaciones ambientales, en fin, excesivas. Y en segundo lugar, porque sigue siendo la actividad productiva con mayor capacidad de empleo, por su nivel todavía relativamente artesanal. Claro. En consecuencia, pero están asidos por a la espera de la post-pandemia y obras públicas, tiene en su carpeta una cantidad de autopistas urbanas a repartir de Arica a Magallanes que no te puedes imaginar. Uy. Eso es catastrófico. Sí, con mínima sensatez. Tienen tributos enormes para la adquisición de un automóvil y priorizan, por cierto, la movilización colectiva. Tienen espléndidos sistemas de transporte colectivo, tanto de superficie como subterráneo, y el automóvil pasa a ser absolutamente secundario. En definitiva, debíamos eliminarlo. El día que no tengamos automóviles, vamos a recuperar realmente tantos espacios que perdí. Claro, exacto, exacto. Yo me crié, como soy viejito, un barrio Mata Portugal, he escrito al respecto, donde tenemos una vida de barrio maravillosa. Claro. No saben cómo disfrutábamos la platabanda central de la avenida Mata, que tenía un ancho que permitía actividades significativas y que fue el centro de cuántas actividades la comunidad organizaba, kermeses, elecciones de reina a la primavera, bailes, todo se hacía allí o en otros lugares de la ciudad. ¿Para qué decir cómo jugábamos pichangas en la calle cuando pasaba un automóvil cada hora, más o menos? Bueno, pero se entiende que haya habido progreso, pero el hecho del aumento del automóvil obligó, por ejemplo, la platabanda central de la Alameda se disminuyó para abrir más las pistas destinadas a la movilización colectiva o a los automóviles, y se acabó esa vía comunitaria. Hoy día la Ana Hidalgo, cuando está planteando en París, bueno, recuperemos eso, tiene razón. Claro. Lo tendríamos que recuperar, pero solo sobre la base de que el automóvil deja de ser el principal medio de transporte urbano. En consecuencia, a mí, si tú me preguntas, yo creo que es el peor daño que han tenido en su historia las ciudades. Interesante. Bueno, en ese sentido, claramente, si es el protagonista el auto, tenemos que, ojalá, avanzar a que el protagonista sea el ciudadano.
y en ese sentido usted me responde la otra pregunta que tenía, de alguna manera, ¿cuál es el mejor o el mayor beneficio que ha recibido la ciudad de Santiago a propósito de una buena política de planificación urbana, de desarrollo urbano? Es decir, si miramos, digamos, también desde el Plan Intercomunal de Santiago, desde los años 60, en que hasta hoy la ciudad se ha convertido en un artefacto tan complejo, ¿cuál sería, a su juicio, el mayor aporte, el mejor aporte que ha hecho la planificación urbana? El mejor aporte, sin duda, fue la creación de la circunvalación Américo Vespucio, que fue concebida justamente por primera vez Santiago tuvo un plan regulador intercomunal. Hasta entonces no existía, había solo planos reguladores comunales, y una metrópoli como Santiago, como cualquiera de las otras zonas metropolitanas en el país, Valparaíso, Concepción, La Serena, Coquimbo, Antofagasta, requieren una visión metropolitana. Y es un periodo muy productivo en Chile en materia de planificación territorial, porque junto con la concepción de la circunvalación Américo Vespucio, que para haber sido concebida el año 60, cuando todavía el nivel de automotriz en Chile no era tan significativo como hoy, fue una previsión realmente notable. Importante, claro. Junto con eso vino un poco después el proyecto de la red de transporte del ferrocarril subterráneo, que La red de metro realizó Juan Parroquia, también ahí localizado en la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, al igual que la circunvalación Américo Vespucio. Y caramba, para haber sido concebido a mediados de los años 60, fue de una previsión notable, verdaderamente muy significativa. Piensa tú que en ese tiempo todavía se hacían las líneas a tajo abierto y significaban un impacto muy significativo en la ciudad, y sin embargo se llevaron a cabo. Es decir, corresponden, yo diría, a la época de oro de la planificación urbana en Chile, que concibió no solo el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sino llevó a cabo también el de Valparaíso y el de Concepción. Junto con eso, el ferrocarril metropolitano. Esas son concepciones de planificación urbana realmente beneficiosa y en beneficio de toda la comunidad. ¿Cuánto le tenemos que agradecer al ferrocarril metropolitano hoy día? Claro. Qué maravilla. Ya uno, si lo piensa así, ¿qué haríamos si no hubieran existido esos proyectos? ¿Cómo estaría la ciudad de Santiago? Digamos, realmente... Bueno, claro. Hay como Lima, donde trasladarse a otros cuesta 5 veces más que en Santiago. Es una cosa, la congestión automotriz es una cosa absolutamente invivible en Lima. Claro. Bueno, finalmente llegamos a la última pregunta, que obviamente de alguna manera somos los arquitectos responsables de este proceso, porque somos parte de lo que han sido todas estas acciones. Sin embargo, desde la cuna, desde lo que es la academia de los arquitectos, y cómo, digamos, esta carrera debiera tener una función social también. ¿Qué agregaría usted a las carreras de arquitectura hoy día para que la profesión sea, digamos, aporte mejor y que no vaya como con la corriente, digamos, del sistema, sin hacer un real aporte a la ciudad y a la vivienda y a la situación social de la sociedad, digamos, a la segregación? Yo te diría, mira, aunque parezca increíble, por lo que yo sé,
en ninguna escuela de arquitectura de las aproximadamente 40 que existen en Chile hoy día. Se entrega una cátedra sobre historia de las políticas públicas de vivienda en Chile. Mira. Se entrega. Y eso es inaudito, porque nosotros tenemos muchos motivos para estar orgullosos de las tradiciones que tuvimos en la historia de políticas públicas en Chile, que comenzaron en el año 1906 a raíz del terremoto de Valparaíso, con la primera ley de habitaciones obreras que se llamó, en donde el Estado asumió la calidad de conductor en las políticas públicas de vivienda y desarrollo urbano. Dicho sea paso, esa ley permitió el conjunto más significativo de la época, la población Huemul, ahí en el barrio Franklin, que como ustedes saben, construía en 1912, por lo que recuerdo, que es un monumento histórico y que da gusto ir a verla, no solo por la calidad de la edificación, sino por el conjunto de la concepción urbana, los espacios comunes, el teatro, la caja de ahorro, como se llamaba entonces, el banco, en fin. Bueno, o sea, nosotros tenemos muchos motivos para estar orgullosos de lo que fueron nuestras políticas públicas en vivienda antes de la dictadura. La Corvi. La Corvi fue una institución ejemplar, admirable, que se formó el año 53 sobre la base de la fusión de dos instituciones, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que había creado el presidente Pedro Aguirre Cerda a raíz del terremoto de Chillán en el 39, y la Caja de la Habitación, que venía de la primera ley de 1906. Y desde entonces la Corvi, todo su ejercicio, desde el año 53 hasta la dictadura, es una institución ejemplar. Pasaron los gobiernos de Carlos Ibáñez, González Videla, Jorge Alessandri, de izquierda, derecha, de centro, Frei Montalva, Salvador Allende. Y la Corvi fue una institución que mantuvo su estructura fundamental, una excelencia de conducción admirable, una capacidad increíble. Por lo tanto, no quiero insistir más, pero esa primera materia, porque enseñar lo que han sido las historias públicas de vivienda social en Chile es la forma de mostrar el contraste con lo que tenemos hoy día. Y hace a los futuros arquitectos un poco conscientes que puede haber una forma diferente de conducir las políticas de vivienda y no la única mercantil que les entra por las narices por todos lados. Claro. Tengo conocimiento, no sé de ninguna escuela donde se imparta semejante... No, yo tampoco he escuchado. Después, yo me formé en un periodo que había dos asignaturas bastante importantes, que eran sociología urbana y economía política. Eran cursos que duraban un año conforme en determinados periodos, no me acuerdo si segundo y tercer año, en fin. Porque también es entregarle al arquitecto una concepción integral de la profesión. No verla como un instrumento dedicado exclusivamente a la construcción, desvinculado del medio ambiente en el cual se existe. Y finalmente no sé cuánta importancia tiene hoy día las asignaturas que tienen que ver con la ecología o con la preocupación por el medio ambiente, que traen consigo la sustentabilidad en las construcciones, en fin, etcétera, que nosotros tuvimos el privilegio en nuestra escuela de tener un maestro que fue un médico, García Tello, al que se le invitó a dictar una cátedra
que finalmente se llamó bioarquitectura. Y en la práctica, García Tello inventó, yo diría, la ecología antes de que existiera. Antes de que se pusiera de moda. Antes que conociéramos siquiera esa palabra. O Claro. sea, el talento de mostrarnos al ser humano en su entorno geográfico, social, humano, en todo sentido. Fue un maestro excepcional. En un curso que se daba durante un año, quedábamos todos con la boca abierta. Nos enseñó por qué los peces tienen la forma que tienen. ¿Por qué las aves vuelan? ¿Por qué el caracol tiene la forma? A ver, analicemos la forma de un caracol. Que era apasionante. Claro. Más vista, ¿por qué se caen las hojas de los árboles? ¿Por qué unas son perennes y otras no? ¿Por qué cambian de color? Qué maravilla. Maravilloso. Te digo, estábamos todos con la boca abierta. Un curso que aparentemente no tenía nada que ver con la arquitectura. Pero caramba, ¿cómo te hizo a nosotros precursores realmente de consideraciones ambientales que hoy día Justamente. son? Quisiera, bueno, agradecerles a los dos por esta atractiva conversación. Yo, la verdad es que tomo palco porque fluye desde una experiencia sin duda alucinante. También quiero agradecer a las personas que están acompañándonos a través de la transmisión conjunta de Facebook Live y de Canal País.cl. Esta es una conversación, un foro de conversaciones de actualidad organizado por el Partido por la Dignidad, a quienes agradecemos que nos entregue esta oportunidad tan linda de poder encontrar a Miguel, a Pelagia en estas conversaciones. Pero no quiero dejarlos ir y abusando de su buena voluntad y tiempo, porque hay algo que estuve precisamente como referencia usando antes de esta entrevista, porque Miguel siempre ha estado bien opinante en cuanto a los hechos y acontecimientos que nos han afectado como país. Y han pasado muchas cosas, y hasta lo último que él mismo indicó, incluso la pandemia. Hay una mezcla y que tiene que ver con esta última respuesta a partir de la pregunta sobre lo necesario para las escuelas de arquitectura, la conciencia social, la conciencia ecológica, sustentable. Y resulta que hoy día nosotros estamos en una crisis que ha sido revelada también por una enfermedad, por una pandemia, que nos ha desnudado socialmente para decirle incluso al mundo entero, no, la verdad es que los chilenos, Chile es así, estas son nuestras falencias, estas son nuestras debilidades sociales. Y hace incluso una frase que fue utilizada por el ex ministro ahora de Salud, Jaime Mañalich, dijo en un programa de televisión: nosotros no sabíamos que había tal nivel de hacinamiento en las poblaciones de Santiago, incluso de Chile. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Miguel, esto que nos revela así? Bueno, la pandemia ha puesto en evidencia, ha ratificado lo que el estallido social ya puso en evidencia. Porque nosotros hasta octubre del año pasado vivíamos en una apariencia normalidad que encubría gravísimos problemas económicos sociales. Piensa que el presidente Piñera, una semana antes en octubre, habló de que Chile era un oasis de paz en un continente convulsionado totalmente. Bueno, entonces ese castillo de naipes al suelo, porque la magnitud que asumió el así llamado estallido social en Chile, que significó que se movilizaran en Santiago 1.200.000 personas y otro tanto en el resto del país, que se mantuvo sistemáticamente por meses,
dejó en claro que la ciudadanía tiene absolutamente la evidencia de que es el modelo económico que ha traído estas consecuencias, en que un 1% de la población es dueño del 30% del ingreso nacional, el 0,1% tiene el 10%, etc. Es decir, el hecho de haber, desde la dictadura hasta ahora, vivido bajo un modelo mercantil neoliberal que llevado a extremos en este país, a extremos, porque no hay otro país donde se haya aplicado neoliberalismo en que los niveles de la educación pública, la salud pública, la vivienda pública hayan llegado a los extremos que llegaron en Chile, dejando al Estado virtualmente de manos atadas para hacer cualquier cosa. La Constitución de Chile es francamente un instrumento absolutamente aberrante. Impide al Estado tener ninguna actividad directa, lo impide. Lo 19, número 24, el capítulo 3 de la Constitución, deja absolutamente imposible que el Estado tenga ninguna actividad directa. Todo lo tiene que hacer por vía empresarial. Bueno, y 40, 50 años de esta actividad que se ha prolongado tal cual, ha dejado las cosas, las llevó a un extremo tal que generó este reventón, que la pandemia puede haberlo ocultado, pero que está vigente. Una de las manifestaciones más claras es este apoyo a esta forma de forzar al Parlamento a aprobar el retiro del 10% de los fondos en las asociaciones de ahorro y préstamo. Porque imagínate con la población toda confinada, haber forzado no solo a la oposición que por fin apareció unida, sino a un sector importante de gobierno, dándose cuenta que el hambre era una realidad extendida en este país y que había que ver manera de resolverlo, porque todos los proyectos que firmaba elegantemente Piñera con una mise-en-scène espectacular en la moneda, todos escondían una letra chica, significaban nuevos endeudamientos a una población que está endeudada hasta la coronilla con toda la facilidad de las tarjetas de crédito que otorgan las grandes cadenas comerciales. En consecuencia, efectivamente, es un país donde el modelo neoliberal se llevó al extremo. Como consecuencia del terrorismo estaba aplicado por la dictadura y que desgraciadamente los gobiernos que lo sucedieron en lo fundamental no lo modificaron. Y eso está vigente. Yo no tengo la menor duda. No podemos ni soñar que la vuelta a la normalidad será volver a la anormalidad con que nosotros estábamos viviendo en este país. Imposible. Imposible, aunque saquen al ejército, a los pacos, a los que sean, aunque canten los zorrillos por un modelo más sofisticado, no habrá caso de tenerlo. Estoy absolutamente convencido. Ya la población, el pueblo, tomó conciencia de su fuerza colectiva. Despertó. Y eso, salvo que haya una masacre, no sé de qué magnitud, no va a cambiar. Y nosotros vamos a poner una constitución nueva, porque la actual es un cerrojo que no tiene nombre. Miguel, no sé si formado, pero saben ustedes que en todo el texto constitucional que tenemos hoy día, la palabra vivienda no existe. No sé si estaban enterados. No existe. De la primera a la última página no se menciona el derecho a la vivienda. No, claro.
Pero la palabra vivienda no no está. está en la Constitución actual. Impresionante. Miguel, hay una, próximamente hay una oportunidad para los chilenos que tiene que ver con el plebiscito. Hace algunos Sí, días estuvimos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda y ella nos hacía un llamado de atención respecto a los 2/3 y la relevancia, la importancia que va a tener que los chilenos concurran a votar en las instancias que correspondan al proceso constituyente, ya que estos 2/3 todavía nos condiciona en virtud de lo que se vaya a permitir esbozar en esta nueva constitución. ¿Qué es relevante, ya asumiendo que esto es importante, que se participe, que exista una alta participación? Un paréntesis. Daniel Jadwe hace pocas horas acaba de decir que hay un manejo en las cifras respecto de los contagios por COVID, precisamente para inhibir esta invitación a ir a participar del proceso constituyente. Ese es un paréntesis, pero ¿qué usted hacía referencia a que no existía la palabra vivienda en la actual constitución? ¿Qué tiene que cambiarse? ¿Qué tenemos que saber los chilenos que tiene que pasar para que tengamos viviendas dignas, para que tengamos atención en una planificación urbana, para que tengamos participación en la toma de decisiones? Yo, como periodista, me tocó reportear, por ejemplo, el caso de las casas Chuy en Santiago. Me tocó reportear, por ejemplo, el caso de las casas Mayoa, como le pusieron como concepto en la sexta región, que eran viviendas, entre comillas, donde no entraba ni siquiera una cama de 2 plazas. Por lo tanto, un nulo respeto por la vivienda digna. ¿Qué tiene que cambiar no, entonces en esta nueva constitución? bueno, hay que destruir todos los mecanismos que hacen de la Constitución un verdadero cerrojo, porque el famoso artículo 19 del capítulo 3 de la Constitución, que es una larga enumeración que tiene varios números, establece en uno de ellos el derecho de propiedad como una institución inviolable, lo que obviamente hace imposible cualquier posibilidad de planificar. Otro artículo, otro número, creo que es el 21, hace imposible la acción directa al Estado, o sea, le pone condiciones tales que para una inversión cualquiera tiene que ser aprobada por ley de la República. Imagínate, es imposible. En consecuencia, acabar, demoler esta Constitución y construir una Constitución ciudadana elaborada por los ciudadanos, restituyendo los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, estableciendo los mecanismos que hagan posible la vigencia de estos mecanismos, es fundamental, es indispensable. Y yo personalmente me doy cuenta que cada vez más el gobierno, que partió un poco preocupado por lo que significó el levantamiento de octubre del año pasado, y accedió a formar esta comisión que dio origen al plebiscito, con el último cambio ministerial simplemente se abanderó con el rechazo, no cabe duda. Así, haber colocado a un monstruo como Víctor Pérez de ministro del Interior, un pinochetista confeso, fue alcalde designado por Pinochet, y todo su comportamiento posterior en el Parlamento así lo confirma. Y Andrés Alaman, para qué decir, que no cabía duda, desde el primer comienzo no estuvo de acuerdo con la convocatoria del plebiscito. Es decir, el gobierno, en teoría, en la convocatoria a este plebiscito debería tener una actitud neutral para permitir que la población, la opinión ciudadana se expresara libremente,
optó simplemente por el rechazo y va a hacer lo imposible en el tiempo que aquí quede para alternativa 1, que no se haga el plebiscito o que se postergue, probablemente porque las condiciones sanitarias no haya la voluntad real, como parece ser, de que se pudieran mejorar en tal forma que facilitaran la creación del plebiscito, lo que les va a dar una buena excusa. Lo que está planteando Trump ayer en Estados Unidos, está viendo manera de chutear la elección que tiene que tener lugar en noviembre ahora en Estados Unidos. Es decir, hay la posibilidad de los sectores reaccionarios de derecha de colgarse de esta epidemia para consolidar regímenes de derecha o reaccionario, y posibilidad 2, que la fuerza popular haga esto imposible e impere la voluntad de cambio real, de restituir los derechos de los cuales fuimos privados en forma inicua en ese engendro que fue la Constitución de 1980. Bueno, yo quiero agradecer, de verdad, esto ha sido un honor, un lujo, la conversación de Miguel Pelagia, darle gracias por su tiempo, por su muy buena disposición para ser convocados en este foro de conversaciones de actualidad, organizado por el Partido por la Dignidad en alianza con Canal País. Palabras al cierre, Pelagia, Miguel. También muy agradecida de haber tenido esta oportunidad, de haber escuchado a Miguel largamente y de saber que esto va a quedar registrado. Estoy muy contenta de poder contar con este material, porque lo vamos a revisar en muchas oportunidades y lo vamos a poder compartir también. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Yo con mucho gusto estoy en plenitud en estos días a hacer lo imposible por que verdaderamente restituyamos un país con un mínimo sentido de dignidad por el ser humano. De manera que esta tribuna de alguna manera es un granito de arena en ese sentido, así que les doy muchísimas gracias a usted y ha sido un placer estar. Gracias. Y gracias también a todos los que han participado en esta convocatoria, participando con sus comentarios en nuestras redes sociales. Y ya lo sabe, tiene que compartir para que sea cada vez más gente la que pueda acceder a esta relevante conversación de actualidad. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias.